Ahora, hay una cosa diferente que es lo que se refiere a la violencia en política. Las acusaciones a la izquierda de tolerar la violencia, especialmente durante todo el periodo del estallido social, es en verdad un asunto profundo porque se refiere a un asunto que son las convicciones democráticas. Es posible que este sea, yo diría, un tema esencial en la guerra civil que se desarrolla en el oficialismo ante la primaria del próximo 29 de junio. En los momentos más extremos, las cosas no se pueden esconder, es imposible. Por eso han surgido con fuerza estas diferencias en la izquierda en medio de estas primarias. Y me refiero, reitero, a la legitimidad de la violencia o a lo que ocurrió en el estallido. Voy a hacer someramente un recuento para que se entienda por qué este es un punto divisorio. Este es un recuento para entender lo que ahora está ocurriendo en las primarias de la izquierda. El Partido Comunista Chileno siempre fue un partido marxista, leninista, ortodoxo, con la Unión Soviética como faro iluminador. Y con Cuba, aliado a la Unión Soviética, esta Cuba de los Barbones, con kepi, militarizada, pobre e internacionalista, con vocación de exportación de la guerrilla y la revolución a toda América Latina, también como un faro. El Partido Comunista Chileno estuvo lejos de la China comunista, porque ellos, los chinos, no tenían relaciones cercanas con los soviéticos, y también estuvo lejos del llamado eurocomunismo, ese que surgió luego de la caída de Allende en Chile, y cuando los horrores de la dictadura soviética hicieron del comunismo una ideología impresentable. Esos líderes europeos del eurocomunismo, Santiago Carrillo, Enrico Berlinguer, Georges Marchais, para los comunistas chilenos eran unos amarillos, unos despreciables desviacionistas, unos socialdemócratas, todos calificativos que en la jerga comunista eran insultos de los más bajos. Fue el Partido Comunista Chileno el único, junto a una facción del MAPU, el MAPU Lautaro, digamos, en menor medida, los que tuvieron una política militar para enfrentar la dictadura del general Pinochet con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y, en alguna medida también, el MIR. Esa fue la resistencia armada. El MIR, recordemos, con la llamada Operación Retorno, impulsada, entre otros, por Carlos Ominami. El Partido Socialista Chileno también era marxista, aunque pretendía ser una versión criolla del marxismo. Bajo el influjo de Fidel Castro y su gente, en forma oficial, en 1967, el Partido Socialista Chileno declaró que el poder había que tomarlo mediante la violencia, ya que no era posible con la democracia burguesa. Bajo el gobierno de Salvador Allende, el Partido Socialista tuvo una política militar que después se descubrió que era de una debilidad absoluta y fue la colectividad más revolucionaria e intransigente bajo la égida de Carlos Altamirano. Después del golpe de Estado, exiliados socialistas, también comunistas, pero socialistas en la Alemania comunista que se llamaba República Democrática Alemana, y habiendo experimentado en carne propia este ideal socialista, pero día tras día, la dirigencia del Partido Socialista se dividió. Carlos Altamirano, el recalcitrante, se fue a París, porque le pareció que el capitalismo a la europea le sentaba más. Clodomiro Almeida se mantuvo porfiado en la Alemania comunista. Pasaron los años y más tarde se produjo la reunificación socialista. Bajo el gobierno de Patricio Aylwin, Almeida fue nombrado embajador en Moscú. Fue ese exilio en esa Alemania lo que motivó, en señal de agradecimiento, a que la izquierda chilena alentara el traslado del último comunista alemán oriental, líder, antes de la caída del muro de Berlín, Erich Honecker, quien murió en Chile. El Partido Socialista, después de la experiencia del gobierno de Allende, de la experiencia del golpe militar, de la experiencia bajo la Alemania comunista, de las diferencias que vieron en la Europa libre, se produjo la llamada renovación socialista, que no fue otra cosa que valorar la democracia tradicional y abandonar todo recurso a la violencia, algo que parece obvio, pero que para ese Partido Socialista no lo era. Cuando ganó Sebastián Piñera y Michelle Bachelet inventó eso que se llamó la nueva mayoría, el cambio
entre la nueva mayoría y la concertación, ¿cuál fue el cambio? Incorporar a la coalición de gobierno al Partido Comunista, incorporar al gobierno al PC y darle algunos puestos también a la gente del hoy Frente Amplio, entre los que estaba George Jackson, y hacerse una especie de harakiri, autoinmolarse, haciendo suyo el discurso de los muchachos de la izquierda emergente, y como coro empezaron a repetir que los últimos 30 años habían sido una porquería, una estupidez, una gran insensatez. Los jóvenes habían ganado porque sus adversarios en la izquierda hicieron suyo su discurso. Y aquí surgió una duda que ha sido discutida en los círculos políticos. Si es que la izquierda, esa que se había renovado, la que se había modernizado, otros empleaban un italianismo, la que se había ayornado, ¿acaso no había experimentado un retroceso, un viaje a la historia o a la prehistoria, acercándose a sus orígenes más radicales cuando adhirió al Frente Amplio? El silencio, para muchos cómplices con la violencia desatada después del estallido del 18 de octubre de 2019, daría cuenta de este retroceso. Esto se habría confirmado con el reconocimiento oficial por escrito después del estallido, en esos días convulsos, de las vías de hecho sobre la institucionalidad, con los intentos de destitución del presidente de la República del momento, Sebastián Piñera, y con el apoyo al texto constitucional de Elisa Loncón, de Fernando Atri y los demás. Todos estos hechos, piensan algunos, habría originado una especie de retroceso del socialismo democrático a sus orígenes. Perdón esta explicación tan larga, pero el origen de lo ocurrido en la campaña de la primaria oficialista, con las críticas de Óscar Landerreche, tienen que ver con esta larga historia.